Los riñones son órganos pares y rojizos que tienen forma de frijol. Se encuentran ubicados entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Allí están protegidos de forma parcial por la undécima y duodécima costilla. Por su localización posterior con respecto al peritoneo, se dice que son retroperitoneales. Mide entre 10 y 12 centímetros de largo, 5 y 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente entre 135 a 150 gramos. El borde cóncavo interno de cada riñón mira hacia la columna vertebral. Cerca del centro de este borde se encuentra una escotadura llamada hilio renal, a través del cual emergen el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido. De interior a exterior vamos a tener una cápsula fibrosa, una cápsula adiposa y la fascia renal, que es la capa superficial. De superior a inferior vamos a ver la corteza renal, la médula renal, la columna renal, pirámide renal, el seno renal, que es donde se acumulará la grasa, la papila renal y por último la cápsula fibrosa. La nefrona va a estar ubicada en la médula renal y la corteza renal. Lo que podemos ver también en la imagen es el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis renal, el uréter. En cuanto a las funciones del riñón, vamos a tener 3 funciones principales: la filtración, reabsorción y secreción. La sangre que llega de la arteria aorta abdominal pasa a través de la arteria renal hasta terminar en la arteriola eferente, quien está dentro del glomérulo. En el primer paso de la producción de la orina, el agua y la mayor parte de los solutos en el plasma sanguíneo se movilizan a través de la pared de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el túbulo contorneado proximal. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo del túbulo, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre a medida que fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término reabsorción se refiere al regreso de las sustancias al torrente sanguíneo. En cambio, absorción significa la entrada de sustancias nuevas en el organismo, como ocurre en el tubo digestivo. A medida que el líquido fluye a lo largo del túbulo renal y a través del túbulo colector, las células tubulares secretan hacia él otras sustancias como desechos, fármacos e iones en exceso. Este túbulo colector va a terminar en lo que se denomina cáliz menor, quien a su vez llegará al cáliz mayor y pasará a la pelvis renal. La pelvis renal enviará toda la orina hacia el uréter, quien a su vez llevará toda la orina que se recogió de todas las nefronas hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria se va a encargar de recolectar toda esta orina y desecharla a través de la uretra. El tracto urinario es estéril y algunos factores como el flujo de la orina y sustancias antibacterianas secretadas protegen al tracto urinario de la infección de microorganismos patógenos. Las infecciones de tracto urinario empiezan con la colonización de la uretra. La característica más importante de las bacterias uropatógenas es la capacidad para adherirse a las células uroepiteliales.
Para llevar a cabo esta tarea tienen diferentes apéndices adhesivos en su superficie. Los más estudiados son el pili P y el pili tipo 1. La adherencia de las bacterias induce apoptosis y exfoliación, que significa desprendimiento celular, y así se causa la irritación y la inflamación del órgano afectado. Estas bacterias son detenidas por los antibióticos, que es el tratamiento de primera elección para el manejo bacteriológico del tracto urinario. Es la presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Cuando las bacterias se encuentran en los riñones se denomina pielonefritis. En los uréteres, ureteritis. En la vejiga, cistitis. En la próstata, prostatitis. Y en la uretra, uretritis. La codificación CIE-10 va a ser N39.0, infección de vías urinarias en sitio no especificado. La clasificación que utilizaremos en prehospitalaria es infecciones del tracto urinario superior o complicada, que vamos a tener pielonefritis y absceso renal o absceso perinefrítico. Infecciones del tracto urinario inferior, esta va a ser no complicada y vamos a tener lo que es prostatitis, uretritis y cistitis. Entre los criterios diagnósticos vamos a tener que el signo principal va a ser la fiebre de mayor de 38.5 grados, dolor o ardor al orinar, necesidad de orinar con mayor frecuencia o dificultad para hacer salir la orina, necesidad de urgente de ir al baño en los casos de los niños que saben ir al baño, vómitos o negarse a comer. También tenemos dolor abdominal, dolor en el costado o en la espalda, orina maloliente, orina turbia o con sangre, irritabilidad inexplicable y persistente en un bebé o crecimiento deficiente en un bebé. Un paciente con infección de vías urinarias bajas presentará chorro miccional entrecortado, dificultad para iniciar la micción, frecuencia miccional aumentada especialmente en la noche, goteo terminal, imperiosidad miccional, chorro miccional débil y sensación de vaciado incompleto. Tomando en cuenta que el síntoma característico de la infección de tracto urinario inferior va a ser el ardor al orinar, muy frecuente. Las infecciones de tracto urinario superior van a dar como síntoma fiebre de más de 38 grados, escalofríos repetitivos, dolor en abdomen bajo, dolor en zona lumbar, malestar general y, en algunos casos, síndrome miccional agudo. Quiero que estés tranquila cuando pase esto, ¿sí? No quiero. Pero que no estás segura que no me quiere. Sí, se te ama.
¿Estás bien? No, me duele mucho, me arde. ¿Pero ¿Qué por me qué? pasa? ¿Qué tengo? No sé. Uy, ahora. Ay, ay, ¿Te duele mucho? sí. Ya te veo, mi amor. Te voy a llamar una ambulancia, ¿ya? Espérate un ratito. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de ayudarme con una ambulancia. Sí, sabes, lo que pasa es que mi enamorada está mal, está con un dolor y no puede moverse, la verdad. Si fuera tan amable que me ayudaría con la ambulancia. Ujú. Por el sector de la Floresta, más o menos, por la Sevilla y Vizcaya es la dirección, al frente de Producto Schul. Sí, ujú, en la esquina. Ya, muchas gracias. Yo le espero en la parte de afuera, ¿ya? Gracias. Por favor, sí, por favor, revisa. Señor médico de la Cruz Roja, me llamo Leandro. ¿Cómo te llamas? Natalie, dime, ¿qué te duele? Bueno, aquí, ¿Cuántos días llevas así? ¿Cuánto tiempo? estos días me he sentido mal, me dolía, pero ahora al orinar ya me duele toda la espalda, me duele todo. El ¿Te duele la estómago. espalda? Sí, ¿Comiste algo? no, No, ¿dónde te duele? aquí. ¿Me permites palparte? ¿Te duele donde te toco? Ay, sí, ¿Has tenido relaciones sexuales? sí, Date la vuelta, por favor. ¿Cómo es el dolor? ¿Te arde el orinar? sí, me duele mucho. ¿Te duele esto? Sí, ¿Te duele esto? que sí. ¿Qué en estos últimos días? Sabe que he estado con fiebre estos 2 últimos días y con este dolor en el estómago, pero pensamos que era algo suave, lo más tranquilo. ¿Usted le dio algún medicamento para el dolor, algo? No, la verdad le estamos dando solo agüitas de remedio, agüita de manzanilla, nada más. ¿Usted qué es para la señorita? Novio, ¿Novio? ¿Y han tenido relaciones sexuales? sabe que sí. Pero puede deberse también por eso. Sí, posiblemente es una infección de vías urinarias complicada. Sí, a la señorita tenemos que transportarla para que le den el tratamiento en el hospital. ¿Y qué le van a hacer allá? Y primerito le van a hacer un examen de orina para ver que si tiene una infección o no, para descartar. Le van a hacer un urocultivo para ver qué tipo de bacteria y después darle el antibiótico para eliminar esa bacteria. Sí, tenemos que transportarla. Ya, listo, me dice nomás en qué le ayudo ya. Ya, vamos. Junta Pichincha Móvil 38. Adelante. Sí, señores cordiales, por favor, ayúdame con la recepción de paciente femenina, Corea Calderón, Sonia, con numérico de edad, de cédula, primero séptimo negativo, segundo quinto, segundo negativo, séptimo negativo, noveno, numérico de edad, segundo negativo, años de edad, para descartar una posible infección de vías urinarias complicada. QCL. Corea X, compañero, ya te ayudo con la recepción. Te quedes por la corrupción. Junta Pichincha Móvil 38. Adelante. Sí, señores cordiales, por favor, ayúdame con la recepción de paciente femenina, Corea Calderón, Sonia, con numérico de edad, de cédula, primero séptimo negativo, segundo quinto, segundo negativo, séptimo negativo, noveno, numérico de edad, segundo negativo, años de edad, para descartar una posible infección de vías urinarias complicada. QCL. Corea X, compañero, ya te ayudo con la recepción. Te quedes por la corrupción. Aparte de los signos y síntomas que este paciente con infección de tracto urinario complicada nos va a presentar, también podemos realizar dos maniobras para ayudarnos con el diagnóstico. La maniobra de puño percusión de Murphy es cuando se golpea levemente la fosa lumbar con el puño cerrado, estando el paciente sentado con la cabeza hacia adelante. Si se produce un dolor agudo y profundo, seguramente tiene origen renal.
y el punto ureteral superior. 3 centímetros a la izquierda o derecha del ombligo vamos a hacer palpación. Al momento que aparezca dolor vamos a decir que es el signo positivo y va a ser más común en pielonefritis. En la anamnesis vamos a hacerle al paciente un amplia, en donde vamos a preguntarle los antecedentes completos, si ha tenido también cirugías abdominales, en medicamentos, especialmente si es que ha tomado AINES, antiespasmódicos o algún otro medicamento para el dolor, las patologías que haya tenido, libaciones, ingestas y alergias. También, para descartar un embarazo ectópico, vamos a preguntarle la fecha de última menstruación. El tipo de dolor es muy importante, ya que si es que es un dolor intermitente, podríamos estar pensando en una litiasis ureteral, mientras que si es permanente, podremos decir que es un dolor causado por infección, ya que se debe a la distensión de la cápsula renal. Debemos colocar al paciente en la posición que él o ella elija, ya que será una posición en la que se sienta cómodo. Oxígeno si fuera necesario. Reducir la fiebre con maniobras manuales. No administrar nada por vía oral. En caso de deshidratación, colocar una vía intravenosa con solución salina al 0.9%. Debemos también mantener monitorizando los signos vitales del paciente, la saturación de oxígeno y la glicemia. También mantendremos informado al centro asistencial sobre el estado del paciente. El paciente no es crítico, por lo que se debe transportar a un centro asistencial de segundo nivel. El transporte en el vehículo será sin sirena. Debemos tener en cuenta que debemos llevar las rotativas encendidas para alertar que hay un paciente dentro de la ambulancia. Para la velocidad no debemos exceder los límites establecidos por la ley de tránsito. Hola chicos, nos encontramos aquí en el Hospital Pablo Arturo Suárez con la doctora Karina Coronel, que es presidente del área de medicina interna. Vamos a hacer una entrevista. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Dígame, el tema tratado hoy es las infecciones de vías urinarias. Dígame, ¿qué es para usted las infecciones de vías urinarias? La infección de vías urinarias se refiere a infección del tracto urinario. En el caso de que esté infectada la vejiga, la llamamos cistitis, o en el caso de que la infección sea del tracto urinario alto, se llama pielonefritis. Doctora, ¿me puede decir cómo se diagnostica esta enfermedad? Como en cualquier otra enfermedad, primero iniciamos con la anamnesis, que nos va a llevar al diagnóstico. Nos vamos a ayudar de exámenes de laboratorio, principalmente un examen elemental de orina, donde lo más importante es la cantidad de piocitos por campo, más de 10 para un diagnóstico de IBU. No nos podemos guiar en si tiene o no nitritos positivos, puesto que no todas las infecciones urinarias te dan nitritos. Y en el caso de infecciones de vías urinarias altas, en una pielonefritis se manifiesta con aumento de leucocitos a nivel de la biometría hemática. Doctora, continuando con la entrevista, ¿me puede decir cuáles son los signos y síntomas que presenta esta enfermedad? Bueno, eso depende de dónde esté localizada. Por lo general, si la infección es baja, incluso no pudiese manifestarse de ninguna manera y solo lo encontramos en un examen de orina habitual. Pero muchas veces se presenta solamente como hipogastralgia, dolor en abdomen inferior. Pacientes pueden presentar disuria, dolor al orinar,
orinan más veces de lo normal, en más cantidad, porlaquiuria, poliuria, e incluso pueden tener tenesmo vesical. Ahora, cuando está involucrado el riñón, se manifiesta con signos como puede ser la fiebre, que son la diferencia de la infección de vías urinarias bajas, y esos pacientes sí tienen más usualmente lumbalgias. ¿Puede decir en qué casos se debería transferir o transportar a estos pacientes? La mayoría de infecciones urinarias no requiere traslado del paciente. La mayoría de infecciones se pueden tratar en la casa ambulatoriamente. Considero que el traslado de un paciente a un hospital por infección urinaria debe ser cuando el paciente tenga signos de SIRS, taquicardia, taquipnea, fiebre. Al no tener exámenes de laboratorio para comprobar leucocitosis, nos guiamos en eso básicamente, pues estos pacientes pueden tener una sepsis de foco urinario y sí requieren tratamiento antibiótico intravenoso. El resto de pacientes que se compruebe una infección de vías urinarias se pueden tratar en la casa. Si la infección es baja, si la infección no está en el riñón, podemos usar nitrofurantoína, fosfamicina o trimetoprim. Pero si la infección, si ya hay signos de que la infección está en el riñón, si hay fiebre, si hay leucocitosis, es preferible iniciar fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación, ya que la resistencia al trimetoprim en nuestro medio es mayor al 20%. En caso de pacientes que tengan signos de sepsis, estén taquicárdicos, taquipnéicos, tengan fiebre que comprobemos con leucopenia o leucocitosis, iniciar preferiblemente cefalosporina. ¿Nos podría ayudarnos diciéndonos cuáles serían las recomendaciones para prevenir esta enfermedad? Principalmente el aseo luego de ir al baño debe ser adecuado, ya que por la cercanía que existe entre el ano y la uretra, la mayor parte de infecciones urinarias se dan por un mal aseo. Toda la flora de la región perianal es la que infecta y asciende a infectar todo el tracto urinario. El primer punto es un buen aseo. El segundo, que es también importante, un gran porcentaje de las infecciones urinarias se da por relaciones sexuales. El aseo postcoital es también importante. Eso sería entre las principales medidas de prevención. Bien, muchas gracias. Ya. La incidencia y prevalencia varían según la edad y el sexo. Tenemos que en grupos de edad de 0 a 5 años las mujeres tienen el 1.8%, mientras que los hombres el 0.2%. De 6 a 14 años las mujeres tienen de 3.4% y los hombres de 0.8%. De 15 a 44 años las mujeres tienen el 31.8% y los hombres del 3.9%. De 45 a 59 años las mujeres tienen el 22% y los hombres del 4.4%. De 60 en adelante las mujeres tienen 25.4% y los hombres tienen el 6.3%. Lo que nos da un total de mujeres 84.4% y los hombres vendría a ser el 15.6%, lo que nos demuestra que las mujeres tienen más incidencia de tener infección de vías urinarias que los hombres.